Hola, muy buenos días. Me da gusto saludarles y dar inicio a esta asignatura de psicología, Buenos días, un deseando que gusto estén muy verle. bien. Igualmente, deseo que hayas seguido mucho mejor tu mami. Todo bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto. Pues vamos a dar inicio porque luego no nos da tiempo de avanzar y se hace el tiempo muy cortito. Entonces, primero que nada, desearles un excelente día, que todo haya estado excelente en la semana y vamos a compartir la presentación, pero vamos a estar trabajando la presentación y a su vez preguntarles cómo les fue con la tarea. Todavía no la subes, ¿verdad? Porque ayer revisaba y todavía no tienes la actividad en la plataforma. Este, ¿Cuál tarea, mis? Acuérdese La, que no entra la clase pasada, no la he visto. Si dejó tarea, por favor, le pido que me permita realizarla y desde, se le... desde la anterior vez que les dejé la tarea de ver la película, la actividad de la primera evaluación, hace dos La semanas. segunda evaluación. De la primera La- evaluación. De la primera evaluación que era elegir una película. Fue hace 2 semanas que les dejé esa actividad. Que vieran una película, la eligieran y que íbamos a revisar los tipos de familia e incluso ves que les iba a comentar y platicar lo de la Sí, 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 familiograma, sí. ¿ya? Sí, sí, yo vi la de... ¿cómo se llama esta película? Mexicana, los... ¡Uy, se me fue Nosotros la los palabra! nobles, nosotros los Nosotros nobles. los nobles, sí, sí la vi. Ok. Ay, de repente me norteé, perdón, ¿eh? Ok, no te preocupes. Entonces para que trates de subir la tarea y poderte evaluar, porque nada más me faltarías. Ok, gracias. Sí, entonces, y bueno, finalmente era un poco preguntarles cómo les había ido, este, algo que quisieran compartir de haber visto esa película y haberla visto desde otra perspectiva, no como solo diversión, solo entretenimiento, sino ir más allá hacia el conocimiento de los tipos de familia. No sé si quieras compartirnos algo antes de iniciar con los temas de esta sesión. Pues sí, es una familia monoparental porque nada más está el papá y Ujú. los hijos, ¿no? Este es una familia disfuncional porque, o cómo se puede decir, Miss, porque o sea, el papá está enfocado en el trabajo, se maneja la culpa porque pues desde que murió la mamá, el papá ve a los hijos y les da todo creyendo que con eso cumplía. Había un hijo que el papá ya estaba grande y ni siquiera sabía el papá que era disléxico, que había ido a terapia y el papá no lo sabía. Eh, la chica que era provocadora, la dejaban hacer lo que quisiera, había Así tenido una es. vida sexual activa, pues no sé si promiscua, pero sí muy activa, y ella sentía que a través de su belleza y de la sexualidad podía obtener cosas. Este, mm, el otro hermano tenía relaciones con mujeres adultas. Yo, ¿no? Lo que vi es que como probablemente perdió a la mamá, pues él buscaba en esas mujeres a la mamá y le gustaban las señoras adultas. Y lo que noté, por ejemplo, que me llamó mucho la atención es que cuando consiguen trabajo, porque pierden todo, consigue trabajo en el banco, cómo era la dinámica con la jefa. Y yo creo que esa mujer se dio cuenta, ¿no? Y ella utilizó eso, su poder, como jefa, para utilizarlo en el aspecto sexual. Entonces, y él nunca lo comentó, él lo veía como algo natural, pero pues no, a pesar de que sea joven y ya era adulto, pues también era un tema ahí, ¿no? Que debió haberse tratado, pero que el papá utilizó pues como una forma de control y a través de la manipulación, para que los hijos notaran algo, más bien valoraran lo que él les daba, que era económico, pero en realidad lo que era realmente importante para los jóvenes era la atención del papá, puesto que al final de la película, ellos se separan y se quedan en la casa de los abuelos, ya ni siquiera se quedan en la casa del papá donde vivían pues de una manera muy, es nivel socioeconómico alto, y
y deciden quedarse en la casa de los abuelos, en unión familiar, con las personas que, la chica, por ejemplo, ya no se casó con el disque español, ¿no? Que ni era español, era de Puebla, y entonces, formaron ellos su propia familia, sin el papá, y al final están festejando algo, recuerdo, y están sus amistades, Cumpleaños. que Ujú. es una familia por decisión propia, no de manera natural o consanguínea, sino sus amistades. Llega el papá y también lo incluyen, pero no como cabeza de familia, sino lo integran solamente. Hay un cambio de roles y un cambio de Ah, papeles eso, que al ándele, final del cambio de día roles. vemos cómo se transforma y cómo se adapta, cómo generan ese cambio y esa transformación para beneficio de cada uno de los miembros. Y entonces vemos que al ser una familia que no era una red de apoyo como tal, al final se convierte, sí por decisión propia, en esa red de apoyo que les permite el crecimiento a cada uno, que les permite definir ya ahora sí una personalidad, les permite definir una mayor autonomía, mayores compromisos, mayores responsabilidades, estamos hablando de valores. Se convierte en una cultura familiar, pero a través de la participación de cada uno de los miembros. De ahí que por eso la importancia de hablar de que la familia es un sistema y que como sistema cada una de las partes al no funcionar correctamente efectivamente se vuelve disfuncional. Veíamos que no es disfuncional por porque no esté completa la familia nuclear como la tenemos tradicionalmente identificada, sino es disfuncional por las realidades, por las situaciones y vivencias por las que atraviesan, ¿no? Por ese tipo de relaciones que no son sanas, y entonces eso es lo que le hace ser disfuncional. Y entonces ahí vemos que el uso de poder, el uso, muchas situaciones que se ven inmersas al interior de la familia, pero también vemos cómo la parte de contexto del entorno se convierte en un papel fundamental, tanto como de apoyo, pero también como de desventaja. Veíamos cómo constantemente los amigos engañaban a uno de ellos, ¿no? Cómo le Sí, sacaban he dinero, es oído decir, hablar de eso. en lugar de No, ser le un... daban, le hacían segunda, mis. O sea, sí, sí, vamos a crear lo de las gasolinerías a domicilio y era como nada más para poder socializar, tomar y eso, pero no era que ellos siquiera lo consideraran como una probabilidad o una posibilidad. Y el otro sí se las creía. O sea, él se la creía. Y entonces ahí vemos cómo pues el entorno tampoco es favorable y eso genera que por eso sea importante no solamente conocer el genograma, es decir, al interior de la familia, sino también ese ecomapa o ecograma que nos permite entender con quiénes se están relacionando y quiénes o son sus redes de apoyo o son sus redes de riesgo, porque al final del día influyen en el individuo, influyen en su personalidad, influyen en su manera de ser. Entonces, visto desde este proceso sistémico de la familia, hay que entenderla desde sus relaciones con los mismos integrantes, pero también con sus relaciones con el entorno. Entonces, esa es la importancia de haber revisado, pues, más una película mexicana, porque justo nos acerca a una realidad más cercana a haber visto algún tipo de familia, pues, realizada una película a nivel extranjero, porque justo sus valores, sus costumbres y sus usos y demás son muy diferentes, completamente, ¿no? Si aún así decimos, bueno, si hay fantasía, si hay parte pues, de una película, pero nos permite entender esa realidad, una realidad como más cercana. ¿No? Y sabe qué, sí, tiene toda la razón. Aquí está lo de la tarea y no la había, no la había visto. He tenido unos temas, pero bueno, Sí. aquí estaba yo pensando, mis, por ejemplo, me gustaría que usted me diera su opinión, porque, por ejemplo, ahorita dijo algo bien importante. Podemos ver películas de otros países, pero el contorno, el contexto, la cultura, los usos y costumbres, o sea, todo es totalmente diferente a nuestro país. ¿Qué opinaría usted de un profesor que pone como ejemplos Perú o pone como ejemplos en clase de psicología en México, pone Argentina? O sea, usted sí me entiende de que yo no puedo ejemplificar con otros países, país México, porque es totalmente diferente, ¿no? Si es solamente para hacer una comparación y una narrativa de cómo se está viviendo los tipos de familia en otros países, serviría como un ejemplo.
¿no? Pero cuando lo que buscamos justo nuestro papel de psicólogos, poder entender la realidad de las familias a las que atendemos, sí tenemos que mirar al interior de nuestro, decíamos, incluso no solamente de nuestro país, sino de nuestro propio estado, de nuestro propio municipio, es decir, Así de es. nuestra, de la propia comunidad, y no solamente de nosotros, sino principalmente del sujeto que acompañamos, porque es un sujeto que viene de Puebla, es un sujeto que es migrante, es decir, tenemos que entender toda esa realidad, porque estuvo inserto en una, si es un adulto, estuvo inserto en una niñez que ese tipo de familia le dio ciertas normas, ciertas reglas, ciertas limitaciones y le permitió desarrollar de cierta manera su personalidad, ¿no? Sí, lo que llamamos cultura, porque por Así ejemplo es. en el cuatrimestre pasado vimos el tema de la cultura y la cultura se forma justo con eso, cómo piensas, cómo actúas, pero no actualmente, sino desde nuestros antepasados, ¿no? Entonces, todo eso va a modificar la forma en cómo te comportas y cómo interactúas como en la sociedad. Por eso es importante ver la historia de vida, porque esa Ujú. historia de vida me permite entender cómo fue sus relaciones con la familia. Y entonces al entender esas relaciones con la familia, hoy puedo entender a ese sujeto que tiene 50 años, 40 años, 20 años y que se está acercando a mí, o que tiene 10 años, o que decidieron desde los 3 años mandarlo al psicólogo, al pequeño, porque ya dicen que es de lento aprendizaje, que es esto, y a veces solo es falta de acompañamiento. Si ya estamos culpando al niño que no sabe pronunciar las palabras, que tiene un lento aprendizaje, pero no estamos viendo el tiempo de calidad que esa familia le brinda, quién es la autoridad inmediata. Decíamos que a veces la autoridad recae en los hijos mayores, entonces toda esa realidad sí es importante conocerla. Por eso el hecho que en psicología ustedes lleven psicología de la familia mexicana, es decir, para que sabemos que tenemos muchos documentos, muchos teóricos, mucha información, pero estamos hablando de teóricos principalmente extranjeros, principalmente que nos hablan, pues sí, del desarrollo del niño, del adolescente. Gracias por integrarte, Karen. Vemos a muchos, pues muchos nos explican el actuar del individuo, la forma de pensar y han hecho estudios, pero ¿cuántos de ellos son mexicanos? ¿Cuántos de ellos nos hablan de nuestra realidad? Entonces sí es completamente diferente, porque hasta las maneras en cómo se educa al menor, lo veíamos y una comparación muy simple, mientras nosotros ese apego al pequeño, de tener al bebé a un lado, dormir con el bebé, vemos en otros países que el bebé desde que nace tiene su Lo propia separan. habitación, así es, Sí, pero perdón, estaba pensando ahorita lo que dice usted, los teóricos, ¿no? Los libros en los que nosotros nos basamos para estudiar, por lo menos en esta área de psicología, son alemanes, o alemanes, sea, franceses, es decir, franceses, ¿no? Donde de verdad tuve la oportunidad de viajar a Europa y a lo mejor en 21 días no te alcanza para conocer, pero te das cuenta. Ellos se maravillan cuando vienen a México de ver cómo las familias, nuestros hijos de 20 todavía viven en casa, ¿no? De uh-huh. 20, 25 años todavía viven en casa. Ellos se sorprenden y dicen, o sea, ¿cómo? Pero si nosotros nada más estamos en la secundaria y ya partimos, es más, ni estudiamos ahí, lo que queremos es irnos a otro lado. Ellos entran al mundo laboral desde muy pequeños, no mantienen, ¿cómo se dice eso, Miss? Que es, exacto, apego, no tienen Hay apego apego. con los Uh-huh. papás. Y en México, pues obviamente sí, ¿no? Sí, es complicado, como dice usted, que los autores que son de otro país, nosotros los sigamos y queramos poner en práctica lo que a ellos les funciona como sociedad y por su cultura, que queramos insertarlo en la sociedad y cultura de México. Es complicado y sí es cierto. Creo que sí hay psicólogos mexicanos, ¿no? Sí, pero Carlos, no me acuerdo qué. sí tenemos, Este, e incluso vamos a leer un libro de justo de la familia mexicana escrita por mexicanos, que nos va a permitir un tanto entender esa realidad por la que estamos viviendo y entender esas relaciones, porque esa es la parte interesante, cómo se están relacionando. Y entonces por eso les decía, finalmente como sociedad estamos inmersos en distintos tipos de familia, pero justo con la migración, justo con todos estos procesos de cambios y con esa apertura al mundo, hoy vemos cómo sí tenemos distintos tipos de familias, sí tenemos ya muchos extranjeros, es decir, sí tenemos que entender también su vida, pero inserta en nuestro país.
porque hasta empiezan a cambiar sus costumbres, empiezan a hacer, generar ese proceso de adaptabilidad a los nuevos entornos a los que se van insertando. Entonces vamos viendo todos esos cambios y transformaciones. Por eso es importante conocer desde esta parte de la psicología cómo se relacionan, cómo se interrelacionan, cómo están esos subsistemas, cómo se generan los límites, todo este proceso que el día de hoy vamos a ir comentando y que nos ayuda justo esta revisión. E incluso es tener presente cuando entendemos o cuando estamos desde el papel de psicólogos, sociólogos o desde la postura que queramos mirar a la sociedad, es importante vernos con esa etiqueta. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo el mundial, ¿no? ¿Qué características las familias están teniendo con este proceso, ¿no? Que familias completas están yendo a festejar, a diferencia de otros lugares, de otros países, que es como el individuo, nada más la persona. Entonces, toda esa red de relaciones que se están gestando, que se están viviendo, nos permite entender a los tipos de familia. Por ejemplo, nos dicen, es que normalmente un niño debe de dormir a las 8 de la noche. Y lo vemos en Nicolás Romero, la fiesta patronal, y estamos encontrando que son las 12, 1 de la mañana y esos niños están todavía con las con los papás, con los hermanos y con todos celebrando. Y entonces, ¿dónde está la salud mental que nos dice que los niños a tales horas deben estar? Entonces, pero son dinámicas que tenemos que entender y que tenemos que identificar. Más que entender, es identificarlas para poderlos saber acompañar. Porque tendríamos justo que ver cuáles son los límites, cuáles son las alianzas que existen, todos esos procesos de vida que están al interior de cada una de las familias. Y es decir, por ejemplo, si nos llevaran a este niño que está desvelándose por la fiesta patronal, no debemos juzgar ni dar nuestro punto de vista. Es decir, usted nos ha enseñado a lo largo de estas clases que no juzgar, sino entender la dinámica familiar, ¿verdad? Es decir, no va a venir a terapia y le va a decir, señor, usted está haciendo mal porque el niño tendría que dormirse a las 8. Bueno, entonces preguntaría, ¿cuál es el horario habitual en el que el niño duerme? Sin juzgarle, sin ponerle un tono mío vaya, dejar de ser objetiva y estar siendo subjetiva. Dejamos de etiquetar y dejamos de verlo como algo malo, porque a lo mejor tendríamos que entender esa nueva realidad y decir, a dejarlo solo, a llevarlo, puede ser. Ellos podríamos identificarlo como buscan la integración familiar, porque es el único espacio en donde a lo mejor la mamá llegó corriendo, llegó del trabajo a las 9, 10 de la noche, y para la familia era un espacio importante, y que a lo mejor también con cansancio y con todo, la mamá los llevó a ese evento, que es el único que puede ser gratuito y en el cual no hay un costo. Tendríamos que ver distintas realidades para poder comprenderlo. Y entonces esa es la parte importante donde reconocemos que entonces toda sociedad, todo mundo está formado por familias, pero es importante entender a ese ser humano en lo individual y entenderlo como ese ser racional, como ese ser que piensa, siente, es decir, en esa totalidad, ¿no? Por eso nos dicen que ya lo importante en la psicología no es solo entender al individuo de manera aislada, su manera de pensar y sentir, sino entender ese individuo en esa red de relaciones sociales en las que está inmerso. Por eso la importancia de verlo desde diferentes teóricos que nos hablan de ese enfoque sistémico, de esa totalidad. Visto donde no es un individuo aislado, donde no es solamente el sujeto, la manera de pensar, sino es en esa red de relaciones donde hay reglas, hay normas, hay valores, toda una cultura que fue conformada pues a lo largo de los pasos de las generaciones mismas que están relacionadas con este individuo. Y entonces es importante pensar, no solo es preocuparnos de qué le pasa a la persona, porque esa era antes como la pregunta. Ahora, ¿qué ocurre desde ese sistema en el que esté inserto individuo para que esa persona esté viviendo algo en particular? Entonces, la parte interesante es esa, reconocerla, lo que ya decíamos, como la familia es un sistema, un grupo que está no solamente unidos, ya decíamos, en la anterior clase comentábamos que no es solamente un individuo que porque vive en una misma vivienda, vive en un mismo entorno, sino que conforma ese grupo familiar, y ese grupo familiar le permite generar ciertas relaciones, generar
una red de apoyo que contribuye a su desarrollo. Por eso se dice que no se puede ver de manera aislada, sino un todo organizado, que está en constante cambio, en constante transformación, porque incluso cuando nos llegan a consulta nos dicen, es que mi hijo no era así, tiene unos meses para acá que cambió. Entonces no es que se vaya a analizar al niño, al individuo como tal, de decir, a ver, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? No solamente es eso, sino qué cambió de su entorno, qué cambió de su cotidianidad, qué cambió al interior de la familia. Entonces es entenderlo para poder comprender qué está pasando en ese individuo y saber entonces ahora sí qué terapia requiere, qué acompañamiento es necesario, cómo se van a generar sus redes de apoyo, y es entenderlo en esa globalidad, en esa totalidad. Por eso la importancia de verlo de esa manera, pero también entender esta parte donde nos dicen que al final del día hay un sistema de relaciones, principalmente por la parte afectiva, porque ya decíamos, e incluso médicamente en México nos hablan mucho del apego. Toda la campaña de los hospitales de dale leche materna al bebé, no solamente tiene que ver con la alimentación, sino tiene que ver con el apego, con ese trato y ese cariño con el menor. O decíamos en otros lugares es ese alejamiento, alguien lo va a cuidar, de alguien va a ser la niñera, y entonces vemos que su red de apoyo desde pequeño pues sí es esa niñera, sí es esa cuidadora. En nuestro país termina siendo un cuidador, ¿no? Porque también lo vemos, la dinámica que existe en la familia, madres trabajadores, padres trabajadores, y la madre pues tiene 3 meses en nuestro país, ¿no? Pero si no, a veces depende de donde trabaja, y si no a la semana, 15 días, a los pocos días de tener al bebé ya tiene que desprenderse de él, y entonces vive una realidad. Y esa parte afectiva, ¿cómo la compensa? Sí, Miss, yo quería comentar que, por ejemplo, efectivamente las mamás trabajadoras pues solamente tienen 3 meses, ¿no? Me parece que les dan un mes y medio antes y un mes y medio después. Lo pueden tomar como ellas elijan. Pero el amamantar a la criatura genera lazos. De hecho, el bebé, a través del olor de la mamá, de las veces, De de la voz. cómo lo posicionas, cómo lo sujetas, eso les da seguridad. Pero estaba yo pensando, por ejemplo, en madres trabajadoras, pero lo he visto en las señoras del mercado, cómo con el rebozo traen al bebé, ¿no? Cómo están, pues muy apegadas, muy constantemente apegadas al bebé. Es decir, lo traían antes en el vientre, en la parte de enfrente, pero ahora lo traen en la espalda, ¿no? Pero otra característica que he notado, por ejemplo, con las señoras del mercado, es que tienen un cajón donde había verdura y ahí meten al niño. O sea, no es que tengan una red de apoyo y que lo dejen con alguien, sino que el bebé crece con ellas. Y no sé si ha visto a los niños del mercado ni se los roban, ¿no? Mm. Ellos aprenden a convivir ahí, se generan lazos con el niño de al lado, o sea, es como una gran familia el mercado, eso lo he visto. Y entonces eso se convierte en redes de apoyo. En redes de apoyo, efectivamente. Por eso cuando hacemos la familiograma, ahí sí está, es mamá, papá, hijos, todos los que estén insertos, pero empezamos a generar sus redes de apoyo, la iglesia, el mercado, la salud, es decir, cada uno empieza a tener los hilos conductores en donde decimos, ese niño convive e incluso crecen y dicen es mi hermano, o tienen tías que no son tías, pero que fueron, como fueron parte de la crianza, se convierten en tías, no por lazos consanguíneos ni por sangre, pero sí por lazos de unión. Y entonces ahí vemos otro tipo de realidad que tenemos que estar entendiendo y atendiendo, ¿no? Entonces por eso nos hablan de que la familia construye su propia identidad, su propia microcultura, qué normas existen, qué reglas, qué valores, qué ideologías, todo lo que está inserto, pero justo en ese niño lo que está a su alrededor. Todo eso lo va conformando. A veces decimos qué tan bueno o qué tan malo, no lo sabemos hasta que lo revisamos, porque puede ser que contribuyó a mayor autonomía, puede ser que le ayudó a definir una mejor personalidad. No lo sabemos hasta que no escuchemos a nuestro paciente o no escuchemos todo lo que estuvo a su alrededor. Porque incluso vemos esa parte donde decíamos había mucho apego, pero hoy traen a los niños en carriola.
¿no? Entonces ya hay una separación. Para muchos dirían, es bueno la separación porque les permite conformar una personalidad más independiente. Tendríamos, si lo vemos desde esa postura, pero desde otros autores lo veríamos como el apego, el afecto, toda esa parte sensible que es necesaria en el pequeño, porque bien también nos dicen, lo que aprende en sus tres primeros años es lo que lo define como adolescente. Entonces, ¿qué tan importante es ese acompañamiento que tiene en sus primeros años de vida? Y luego nos dicen por qué se quejan cuando el adolescente que no hay comunicación, que no hay unión, que no hay esto, pues porque es el desarrollo por el que ha atravesado este individuo, ¿no? Entonces, por eso Y también la importancia. yo tenía conocimiento que eran los 7 primeros años los que definían. Usted nos está diciendo 3, pero a lo mejor es como que el médico me lo dijo porque el médico me lo dijo, dice, lo que tú quieras que aprenda tu hijo tiene que ser antes de los 7 años, Sí, en aprendizajes principalmente, solo pero en en apego, aprendizaje. bueno, es que el principal, diríamos, enfoque que nos dicen es que los primeros años son vitales. Todos los primeros años, porque nos dicen que es donde más aprende desde idiomas, desde todo, muchas situaciones desde autonomía. Pero dicen que esa primer parte de vida donde está el apego, el afecto y ese tiempo que se le brinda es lo que también los define. Entonces, algunos autores nos manejaban, voy a revisar cuál fue el autor porque ahorita no lo tengo presente, que esos primeros 3 años, 4 años de vida son los que generan esos lazos, ese lenguaje de comunicación, porque incluso es donde nos dicen, el niño empieza a socializar. E incluso cuando hay alguna encuesta, alguna entrevista desde las propias escuelas o desde la propia área psicológica, las primeras preguntas, ¿lo amamantaste? ¿A qué edad esto? ¿A qué edad? Y empiezan sus preguntas. Y si se dan cuenta, son de los primeros 3 años. ¿A qué edad habló? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Y entonces, ¿por qué enfocarnos en los primeros años? Porque justo es ese acompañamiento, es ese proceso de integración a la familia. Porque nos dicen, si dejáramos ese bebé en soledad, pues desafortunadamente, pues no se va a desarrollar, no se va a desenvolver. Y entonces, por eso la importancia que tiene esos primeros años, porque nos dicen, ¿cómo le enseñaste a ese bebé pequeño, a controlar sus emociones? Porque los bebés ya se empiezan a enojar, ya empiezan a aventar las cosas, ¿no? A conocerlas. ¿Cómo marcaste límites? Porque fueron en esos primeros meses, diríamos, que sí marcabas límites, que sí lo orientabas, que sí lo escuchabas. Y entonces por eso decía, hay autores que nos dicen, esa etapa es fundamental. Y por eso, hay, ¿cómo le llamamos? No son test, se me fue el nombre, fichas biopsicosociales, principalmente, donde nos hablan, pero de esa primera etapa. Y algunos de nosotros, ¿por qué me pregunta que a qué edad caminó? Porque si nos vienen a decir, ¿qué tiene que ver con que haya caminado pequeño o no haya caminado, a qué horas haya hablado? Porque nos permite entender por qué el niño tiene problemas de lenguaje, por qué el niño tiene problemas de socialización, por qué el niño aprendió a que tú te callas porque hablan los adultos, es decir, todo ese proceso. Y después decimos, ¿por qué tenemos niños callados? ¿Por qué tenemos niños tímidos? ¿Por qué tenemos niños inseguros? Pero tenemos que hacer esa revisión. No es del presente, sino todo tiene que ver en cadenita de todo ese devenir histórico por el cual él ha venido atravesando, porque esa familia le ha permitido determinadas interacciones, relacionarse o sea con adultos o sea con pequeños. Incluso lo vemos cuando le preguntamos al pequeño o preguntamos a la mamá o al niño con quién convive, y a veces convive con sus pares y a veces su convivencia casi siempre es con adultos, depende. Y entonces también de ello depende por qué está avanzando tan rápido o por qué está más lento o por qué el niño de hoy, por ejemplo, lo ven, por qué el niño de hoy ya no juega y hoy todo es celular. Las mamás se quejan, pero ¿quién es la primera que trae el celular? ¿No? Entonces tenemos que entender esas realidades. Por eso nos habla también
de que si entendemos a la familia como un sistema, tenemos que verla desde su totalidad. ¿Por qué desde su totalidad? Porque ya decíamos, es la suma de conductas, no es el individuo aislado. Desde las causas que se dan ahí, es decir, las relaciones, la secuencia de conducta, la manera de comportarse de cada uno de ellos, es decir, porque nos dicen lo que hace hijo A repercute en hijo B y afecta al hijo C, ¿no? O viceversa, lo que hace mamá afecta a las decisiones de papá y todo ello afecta a B y C, es decir, a los hijos. Por eso todo tiene relación, porque son causas que circulan al interior, no es lineal, no es así como la jerarquía en las empresas, ¿no? Jefes, subalternos y así, no, la familia está en una relación, o debiera de estar en una relación más horizontal que vertical. Porque sí tenemos familias donde sí las decisiones son verticales. Papá le dice a mamá y mamá le tiene que decir al hijo, no quiero volver a ver que tu hijo se esté saliendo. Y la mamá es la que va, es que dice tu papá, ¿no? Entonces también es entender esas realidades, cómo son esas relaciones. O la toma de acuerdos, que a veces decimos, ¿a quién es más fácil convencer? ¿A mamá o a papá? Pues depende del tipo de familia, ¿no? Y es entender en qué familia sí dicen, nos vamos a poner de acuerdo y te vamos a dar una respuesta. Cambia la dinámica, es diferente. Y nos hablan de equifinalidad porque nos dicen de que todo sistema busca alcanzar un estado final a partir de condiciones iniciales. Entonces, a veces hay que buscar cuáles son las finalidades que tiene esa familia, pero como familia. Porque a veces hay finalidades, pero mi finalidad mía como esposa es una, mía como madre es otra, mi esposo como padre es una, es decir, como esposo es otra. Entonces, ¿cuáles son esas finalidades que sí tenemos como integradas, pero como familia? ¿No? Y esa causalidad que nos habla, también esa condición que nos da a estados finales, y nos dicen buscar la causa pasada, ¿sí? Sino buscar los síntomas para entender las causas y entonces centrarnos en el presente. Es decir, a veces decimos, ¿por qué es el niño así? A ver, ¿qué hizo esta semana? Queremos encontrarlo en este momento. ¿Qué hizo esta semana? ¿Qué cambios tuvo esta semana? ¿Qué notó de diferente? Y le empezamos a preguntar, pero solo del presente. Cuando ya dijimos que las causas no solo están en el presente, están en todo su pasado, en todas esas relaciones, en toda esa convivencia familiar. Entonces, sí. Quisiera comentar algo, es como un caso práctico. Ahorita lo que está usted diciendo, wow, es impresionante, porque regularmente nos enfocamos en el presente. Me acaba de suceder algo, ¿no? Yo le dije a mi hija, tú y yo tenemos una muy buena relación y nos tenemos confianza. Y me dijo, no, yo no te tengo confianza. Se me vino abajo el mundo, porque yo creí que habíamos creado, generado un lazo de comunicación, de convivencia sana, de respeto, pero que confiábamos. Y entonces ahorita me pongo a pensar, no en lo que está pasando ahorita, lo que usted está diciendo, los 3 primeros años. Yo a usted no le había comentado, pero yo estoy diagnosticada con depresión profunda severa, severa profunda se llama. Y tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Si bien es cierto, está controlado, o pensé que está controlado, porque estuve mucho tiempo con el psiquiatra, medicamentos y todo, y me sentía muy bien. Pero pues ahorita lo que me dijo la nena es un bajón, pero lo entiendo, porque imagínense, yo tenía, para empezar, tenía un tema de columna y entonces cuando, imagínense, embarazada se acrecentó ese tema de columna. Tengo hernias de disco L4, L5, S1. Entonces como dice usted, es la historia, no es solamente lo que está pasando, es todo. Imagínense durante el embarazo, luego nace la nena con problemas, es asmática, no sabíamos el diagnóstico, tardaron 4 años casi en darle al diagnóstico porque decían que era, ¿cómo se llama? Convulsiones febriles, bueno. Y luego imagínense que cuando la nena tenía
de 0 a 3, la mamá tenía depresión, tenía problemas de columna, no la pude cargar, ese apego de cargarla, no pude amamantarla por los medicamentos que consumía. Entonces, es entendible lo que está pasando ahorita. Yo Ujú. me creé en mi cabeza esa unión, ese lazo, esa confianza, pero a lo mejor era solamente de mi lado, no del otro lado. Y no es ni de culparme ni de culparla, simplemente que sucedió porque no se dio todo de una manera sana. Efectivamente, y ahí es entender ese proceso, porque hay ocasiones en donde dice uno, hay ese desapego por decisión y es diferente por necesidad, es muy distinto, porque decimos, uno esperaría respuestas cuando alguien lanza la pregunta, oye, ¿qué sentiste cuando tuviste a tu hijo? Yo, por ejemplo, esperaba erróneamente la respuesta que dijeran todas las entrevistadas, un momento especial, un momento genuino, es decir, esperaban lo mejor, pero cuando uno va escuchando y dicen, para mí fue lo más frustrante, no me gustó, no lo volvería a vivir, y entonces empezamos a entender sus realidades. Y por eso ahorita no debiera de ser un bajón, sino debiera de ser un análisis, una revisión, una introspección. No nos debe de afectar porque tendríamos que entender a qué se debe, qué es lo que se generó, pero no en el presente, sino decíamos en todo tú ya identificabas una parte importante. Pero entonces, por eso diríamos, por eso acudimos a veces al psicólogo, porque nos va a pedir apoyar para, si está ese proceso de falta de comunicación, ¿qué tendríamos que trabajar? Para fortalecerlo, para poder generarlo, porque estamos muy a tiempo. Es decir, mientras haya vida, estamos a tiempo de poder transformar y de poder generar ese apego que quizá de pequeño no se logró por las distintas dinámicas, porque hoy tendríamos muchos hijos con desapego, muchas madres trabajadoras que viajen desde las 5 de la mañana hasta las 6 7 de la tarde, pero o trabajan y los alimentan o no se trabaja, ¿no? Entonces sí es muy importante que no sea como una área como de identificarla de me va a afectar, sino verla como cómo te va a fortalecer, cómo va a ser una área de oportunidad para crecer, porque en eso se debe convertir. Cuando somos en el área psicológica y orientamos, más que darles la respuesta, es que la misma persona descubra de qué manera va a ser su área de oportunidad, de qué manera va a poder trabajar con ella para poder generar justo esos lazos de confianza, que quizá por algo se rompieron, que quizá por algo no se construyeron o no se cimentaron, y que a veces creemos que por el platicar, el diálogo y demás ya es lazos de confianza, pero a lo mejor hay vivencias, situaciones que no se comparten. Y entonces hay que reconocer, por eso la importancia de esas redes de apoyo, por ahí tendría que haber redes de apoyo, ¿no? Entonces, es entender, porque nos dicen que hay que comprender esta parte de realidad, toda la conducta que se está presentando para poder entender el problema en su totalidad. No podemos verla por eso así como de manera aislada. No hay comunicación, no hay confianza, no la hay, pero hay todo esto. Y eso es lo que fortalece la unión familiar. Entonces es donde también vemos. A veces también nosotros quisiéramos que hubiera esa confianza, esa comunicación, pero a veces puede ser también de la propia persona, que la persona es de las que le gusta guardarse las cosas y no las expresa, ¿no? Entonces también es ver esa realidad, es entenderla. Y por eso nos hablan de todo este proceso. Hay limitaciones, hay reglas de relaciones, donde esas reglas determinan la manera en cómo se interactúan los integrantes de esa relación, de esa unión familiar. Ahí decíamos ese orden jerárquico, ¿no? ¿Quién detenta el poder? ¿Cómo lo detenta? Pero a ver también cómo se distribuye, porque decíamos que aparentemente el poder o la jerarquía va papá, mamá, pero hoy día hasta los hermanos regañan a los otros hermanos. Los hermanos educan a los otros hermanos. Hay familias en donde son los tíos, los abuelos. Entonces esa realidad es diferente. O hijos que parecen los papás. También.
¿verdad? Ajá. Sí, sí, Por eso hablábamos de los cambios, ¿no? De los cambios en el subsistema parental, cómo está haciendo todo este proceso. Entonces, sí es importante hacer esta revisión para poder entender. Aquí les dejé la información de cada una de ellas para que ustedes la puedan en su momento revisarla, así que gustan profundizar, porque nos hablan entonces todo de estas reglas de relación, incluso nos hablan de esta teología que nos dicen que se adapta a diferentes exigencias en los cambios del desarrollo de las etapas que atraviesa una familia. Cambios que pueden ser, nos dicen, de homeostasis, de se mantiene, o de morfogénesis, donde hay cambios, ya se percibe de manera diferente, hay nuevas habilidades, nuevas funciones, es decir, todo cambia. A veces es bueno la homeostasis porque nos dice que nos permite mantener la unidad, la identidad, el equilibrio frente a todo lo que está aconteciendo. Sí, sí es buena, pero también es bueno los cambios. Permite porque restaura, genera equilibrio. Entonces no siempre hay que esperar que las familias toda la vida estén en equilibrio, porque siempre hay cambios. Cambios gestados hasta por el humor, cambios gestados por la cotidianidad. Es decir, hay diferentes situaciones que nos generan ciertas realidades. Entonces, si es bueno mantenerse en cohesión, si es mantener, no dicen esa homeostasis, esa integración y esa unión y mantener esa unidad y ese equilibrio, pero también se reconoce que es necesario el cambio porque se redistribuyen los roles, porque se adaptan a nuevas circunstancias. Entonces hay que entender a las familias desde esas realidades, ¿no? Entonces es un poquito complicado, sí, porque aparte de que debemos de saber sobre la personalidad, sobre el niño, sobre el adolescente, sobre los adultos, sobre la vida familiar, sobre todo lo que tenemos que entender para poder dar una buena acompañamiento en un área psicológica. Porque hay que entender, no juzgar, saber cómo orientar, saber cómo dirigir, cómo encauzar, ¿no? Y cómo, más que encauzar a que uno les dé las respuestas, es que ellos encuentren las propias respuestas porque sí las conocen. El problema a veces son los obstáculos que existen que nos impiden mirar hacia el interior de la familia por las falsas creencias. Y esas falsas creencias son justo, yo creía que había comunicación, yo creía que había apego, yo creía que mi niño iba feliz a la escuela, yo creía que sus hermanos no lo violentaban. Es decir, nuestras creencias que a veces son falsas, porque no reconocemos lo que en realidad se está viviendo. Por eso nos dicen a veces la familia es un área de riesgo, un factor de riesgo o un factor de sostén, ¿no? Que nos permite transformar. Entonces, por eso también es importante ver estos subsistemas que existen en las familias, porque cada subsistema nos permite entender cómo es el apoyo emocional entre los miembros. Y ese subsistema tiene mucho que ver con lo que ya decíamos. Ese subsistema conyugal, la familia, ese subsistema de los integrantes, y su función de brindar apoyo, satisfacción, a entender. Entonces es importante, por ejemplo, nos dicen, por ejemplo, en una pareja, a veces, por eso también vamos a ver el ciclo vital de la familia, a veces cuando llegan los hijos se pierde esa intimidad y ese apoyo mutuo, porque todo es la atención es al nuevo integrante, ¿no? Entonces, sí es importante entender que pues entre todos se deben de resolver las situaciones, ¿no? Entonces, es también identificar los roles que cada uno de ellos juega y por eso es entender que reconocen tres tipos de subsistemas. Desde el parental, desde el de los integrantes y desde la función. ¿Por qué integrantes? Porque son los adultos que ejercen la función de crianza. Y ahí son los cuidadores, ahí son los abuelos, son los tíos, es decir, todos los que están ahí. Y en el subsistema parental, pues sabemos que es el papá y la mamá, ¿no? ¿Y cuál es la función? De socialización, de guía, porque son diferentes. No es lo mismo una familia monoparental a una ensamblada. Porque cuáles son los límites, cuáles son las normas, cuáles son las reglas que existen, sí son completamente diferentes. Y entonces, en este subsistema fraterno-maternal, pues principalmente también están los integrantes, los hermanos. Y nos dice que permite entender los procesos de negociación, de cooperación y de competencia. Yo, perdón, es que en el anterior eran tres tipos de subsistemas: Ah, subsistema sí, parental, el de lo integrantes y, no, ahí, y función, y lo que la me faltaba. función.
Sí, Bueno, gracias. es que este nos habla del subsistema parental, solo del parental, que tiene sus integrantes y tiene su función. Su función como parental tiene que ver mucho con esa guía y esa toma de decisiones, donde sí los padres están presentes, donde esos adultos sí están, donde sí ejercen la función, pero también donde sabemos que hay adultos que apoyan a esa crianza, ¿no? Pero ahí están. Y la autoridad pareciera que sí es de ambos, ¿no? Porque la realidad también, vamos a ver más adelante, que no siempre las decisiones son de los dos. Normalmente escuchamos en muchas familias mexicanas, dile a tu mamá. Si tu papá dice que sí, sí, ¿no? O en la noche que llegue tu papá, le voy a decir todo lo que hiciste. Pero si somos un subsistema, si tendríamos que haber tomado decisiones previas y saber qué hacer cuando se enfrenta a una situación, más no siempre recaer la culpa en el padre de decirle cuando llega, tu hijo hizo esto, esto y esto. Y entonces también hasta escuchar, señor, señora, cuando ustedes, su hijo se porta mal, ¿quién lo corrige? ¿Qué acciones realiza? No, pues yo me espero a que mi esposo llegue y le digo todo lo que hizo. Y él es el que lo regaña, ¿no? Entonces es una realidad totalmente distinta, ¿no? Entonces es entender esa parte. Por eso nos hablan de este subsistema parental, pero también cuando hablamos del subsistema fraterno, ahí es donde nos dicen los hermanos, el papel de los hermanos. Ellos terminan siendo los que mandan, los que gobiernan, los que negocian, los que ponen los límites, quienes colocan las normas. Yo veía un meme que al final del día nos dan la realidad de las nuevas familias, ¿no? Y decíamos, antes era la mamá la que ponía las reglas y decía, a ver, te subes al coche, y lo subía, por convencimiento, por poder, por la manera que quisiera. Y hoy cuando los hermanos, los hijos ven que no funciona y que no le hacen caso, ¿quién toma la batuta y sube al niño? Son los hermanos, ¿no? Entonces yo veía ese meme y decía, pues sí, la realidad se ha convertido en que los padres nos hemos vuelto permisibles porque nos salimos todo el día, porque no estamos, y esas ausencias nos hacen hacer flexible la relación familiar, en lugar de que estuviera llena, pues sí, de normas no rígidas, pero sí que existieran las normas y los acuerdos. Hoy llegué de buenas y mi hija me dice, oye, quiero salir mañana, y le digo sí. O llegué de mala y me dice lo mismo y le digo, no, no sales. Y hasta en la manera en cómo le contesto, ¿no? Entonces vemos cómo esas relaciones terminan cambiando, terminan permeando la vida en familia. Y esa vida en familia, más que entender nuestra propia vida, también nos lleva a cómo vamos a mirar a nuestro paciente, cómo vamos a mirar a la persona que llega y nos pide apoyo, cómo entenderla sin juzgarla, comprenderla y darle alicientes que le permitan entender también su propia familia. Porque ya decíamos, mientras una familia sí tiene situaciones disfuncionales que no las ha identificado y no las ha reconocido porque las ha normalizado, ¿cómo la voy a acompañar para que pueda identificar que lo que está viviendo, lo que está pasando no es normal? Por eso decimos hoy, ¿por qué son los noviazgos violentos? Porque ha visto que en casa, pues el papá siempre le grita a la mamá, el papá siempre le ordena, tráeme de comer, es decir, acciones que se han normalizado, y entonces cuando le toca vivir a este adolescente esta etapa, lo ve como normal, lo ve como parte de la cotidianidad, no le encuentra la diferencia porque de esa manera ha vivido, pero cuando empieza a ver otras realidades se da cuenta que las cosas no son así, que son diferentes, pero como nosotros desde nuestro papel de acompañamiento los podemos ir orientando. Y entonces también vemos este subsistema individual donde nos dicen cada miembro por separado. Sí, decíamos que para que sea familia, miembros individuales, vivienda, entorno y grupo familiar. Sí, pero a veces ocupan la casa cada uno solamente como hotel, como un lugar de resguardo, como un lugar nada más para llegar. ¿Y qué pasa con la convivencia? ¿No? Entonces, puede ser que se viva esta parte cada individuo por separado, con su propia identidad, con su propia autonomía, ¿no? ¿Qué tanto lo estaremos nosotros teniendo en nuestro país, en nuestra sociedad, a diferencia de otras sociedades donde ya platicábamos que desde muy jóvenes los hace ser muy independientes y a determinada edad ellos tienen que salir de los hogares y rentar su propio lugar de donde vivir, entonces, o se van a estudiar, y por eso hablamos de que estudian incluso en internados, ¿no?
o bien en internados o bien en escuelas donde también tienen una vida independiente. No son internados, no hay reglas, no hay normas, no hay convivencia conjunta y no hay una nueva familia, sino hay espacios para cada individuo. Entonces es entender también ese subsistema, que lo podemos estar viviendo en la familia sí, porque a lo mejor cada uno se ha desarrollado de manera independiente, de manera distante, pudiéramos mencionar, y que hay que reconocerla y entenderla. Por eso entonces es importante ahora decimos esa vida conyugal, pero la cotidianidad los ha absorbido a la vida más familiar que conyugal. Y entonces hay familias donde la pareja ya no se comunica, donde ya no hablan de proyectos, hablan de los hijos, pero no ya de los proyectos comunes. Y por eso de repente, cuando vemos familias, pero vivían bien, se casan todos los hijos y de repente ya se van a separar. Era como la parte, ¿no?, que acontecía en México. Hoy se divorcian hasta el mes de casados, ¿no? Pero Sí, lo que los unía eran los hijos, ¿no? Se van los hijos y entonces, ¿qué hacemos? así es, cambia esa realidad. Entonces, por ahí esta parte importante que tenemos que estar revisando, que nos vamos a quedar hasta aquí para poder ver esta necesidad de entender estos subsistemas de estas familias, entenderlas en esa realidad. ¿Sí? Entonces, será importante que iremos revisando cómo está haciendo hasta esa crianza, ¿no? Donde los hijos ya tienen ese papel otorgado. Me detengo en esta información porque quiero dejarles la tarea que les había pedido en relación a la lectura del libro de Palabras con Espíritu. Entonces por eso me detengo ahorita para que me dé tiempo de compartirles cómo va a ser esta tarea. Karen, no sé si tuvieras algún comentario en lo que yo voy proyectando también la ¿Es el libro actividad. del doctor? ¿Palabras con Es el espíritu? libro del doctor, sí, así es. Hace 8 días les pedí que por favor lo pudieran adquirir. Era la única encomienda, pero ya el día de hoy les voy a compartir en qué consiste la actividad para que podamos hacer un análisis del mismo. ¿La va a subir en tareas? Sí, O la voy a en... subir. Perfecto, gracias, porque En si no, tarea, luego no. no en Gracias. tarea. En tarea va a estar, ya traía las particularidades y estos son los puntos que vamos a estar trabajando. Va a ser la lectura. Ustedes ya pudieron adquirir el libro, ya la semana pasada les pedí esa encomienda. Una vez que hayan leído el libro, tenemos algunas preguntas de análisis. En la primera, ustedes ya que leyeron el libro, se familiarizaron con él, es revisar cuántos tipos de familia encontraste en el libro y qué funciones cumplían sus miembros. No lo leemos literal, porque no lo vamos a encontrar literal, sino a lo largo de la lectura nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de algunas familias extensas y ustedes ya estarán argumentando por qué identificaron que es extensa, y lo estarán comentando, ¿no? Cómo la familia del autor contribuyó a su crecimiento personal y profesional. También no lo dice, entre líneas lo vamos identificando, ¿no? Porque por ahí nos hace referencia a varias ocasiones a Ruth, entonces identificar quién es Ruth y qué papel ha jugado en este crecimiento de este autor, ¿no? También dice, la pregunta es cómo la adaptabilidad, la resistencia, la transformación que se ha vivido impacta en el devenir histórico de las familias. Por ahí hablaban a lo largo de las historias de cómo se han ido adaptando esas familias que llegaron a este municipio, qué cambios, qué transformaciones. Entonces, por ahí van a irlo ustedes descubriendo, diríamos, si no es que ya lo descubrieron a la hora que hicieron la lectura. Pero habíamos mirado la lectura desde una mirada. Ahorita la estamos mirando desde psicólogos en Psicología de la Familia Mexicana. ¿Qué valores y creencias están insertos en las familias que ustedes identifican? ¿Quiénes son sus inspiradores para recolectar memorias del autor? ¿Y cuáles son, al final, sus aprendizajes de ustedes? Visto como psicólogos clínicos, no visto como Carmen nada más, no visto como Karen que leyó un libro, sino visto como psicólogos. No sé si tuvieran alguna pregunta. ¿No? Ok, lo vamos a entregar el día, bueno, le había colocado 4 de julio. Karen, ¿ya tienen el libro? Para saber si la dejo el 4. Carmen, sí. Hola, buenos días.
Hola. No, no tengo un libro. Ok, para que entonces tengas toda la semana, yo creo que entonces los voy a dejar para el día 5, el 6, para que les dé tiempo todavía de leerlo bien, con calma. Es un libro que se lee muy rápidamente, pero leyéndolo con conciencia y con otro enfoque y análisis, nos vamos a tardar un poquito más. Entonces, para el día 6, yo ahorita ajusto la actividad y se los pido para el día 6 de julio. No sé si tuvieran alguna duda, algún comentario. Si no, agradecerles muchísimo su asistencia, su participación y nos saludamos la próxima semana. Que tengan una excelente tarde y disfruten a la Igualmente. familia, que esa es parte vital. Hasta luego.